Bueno, entonces el ejercicio es el 236. Dice, si se sabe que la tensión en el cable BC, si nosotros vemos la gráfica y ubicamos, el cable BC es la cuerda, ¿no? La cuerda azul que se ve ahí. Dice que esa tensión es de 725 Newton. Bueno, de una vez, ¿hacia dónde voy a dibujar la tensión? ¿Hacia dónde creen que actúa la fuerza de tensión en ese cable? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Pues para preguntarse uno, se pregunta, ¿qué pasa si corto el cable ahí? Se cae todo, ¿cierto? Si no se está cayendo es porque hacia dónde está actuando la fuerza, hacia arriba. Entonces, esta es la tensión en el cable BC, está actuando hacia arriba para que no se caiga el sistema. Y me dicen que esa tensión en ese cable vale 725 Newton. Me piden determinar la resultante de las tres fuerzas. Fíjense en las fuerzas, la de 725, la de 500 y la de 780. Bueno, a esta fuerza la voy a llamar A, para darle algún nombre, y a esta fuerza la voy a llamar B, para descomponerla y tener vectores. ¿Listo? Entonces a este el vector A y al otro el vector B. Bueno, y vamos a hallar la resultante de sumar la tensión BC, la fuerza A de 500 Newton y la fuerza B de 780 Newton. Como se trata de tres vectores, siempre que uno tenga tres vectores, es más fácil, tres o más vectores, es más fácil de hallar el vector resultante a través del método de las componentes. El método de las componentes se hace de la siguiente manera. Bueno, se hace que las tres fuerzas tengan un punto de origen todas, el mismo punto de origen. Entonces ya está, ¿cierto? El punto de origen de todas es B. Y ahí en B voy a colocar el sistema coordenado cartesiano. Entonces acá, fíjense, voy a colocar mi eje X horizontal, mi eje X, y verticalmente voy a colocar mi eje Y. Ahí está mi eje Y. Una vez que tengo mi eje X, mi eje Y, entonces el siguiente paso es calcular ángulos. Pero fíjense que en ninguna parte me dan ángulos, sin embargo me dan una geometría, unas dimensiones. Ahora, aquí se forman triángulos, ¿cierto? Con el vector se forman triángulos. Por ejemplo, miren este triángulo que voy a formar acá donde está el vector. Bueno, fíjense que ese triángulo lo pegué al eje X, ¿cierto? Al eje X negativo, o sea, la base del triángulo quedó sobre el eje X. Bueno, sobre el eje X negativo, pero finalmente es el eje X. Ahí está la base, ¿cierto? Y ahora necesito hallar este ángulo acá. A este ángulo lo voy a llamar alfa, ¿listo? Pero, ojo, cuando uno trabaja con vectores no necesita del ángulo, necesita de las relaciones. Entonces yo necesito saber quién es la relación seno de alfa y necesito saber quién es la relación coseno de alfa, ¿listo? Entonces, de acuerdo a este alfa, mire, o ese alfa lo va a calcular del triángulo verde. En el triángulo verde fíjense que la altura es 800, ¿sí o no? La base son 840, obvio, esos son milímetros, ¿cierto? Y con 800 y 840 puedo hallar la hipotenusa de este triángulo. ¿Cómo hallo la hipotenusa de este triángulo? Entonces aquí lo hacemos a un ladito. Hipotenusa igual Pitágoras, ¿cierto? ¿Por qué Pitágoras? Porque obviamente es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, hipotenusa igual a raíz cuadrada de 800 al cuadrado, ¿cierto? Más 840 al cuadrado. ¿Listo? 1160 milímetros. Bueno, resulta que coincide esta L, o sea, esta longitud de la cuerda, ¿cierto? Pues es la hipotenusa de nuestro triángulo. Bueno, igual lo comprobamos, normalmente no la dan, le toca a uno calcularla, ya me la dan, listo, esos son milímetros. Ahora mire lo que hago. Recordemos que seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿cierto? Fíjense en mi triángulo, mire dónde está alfa. ¿Sí ven dónde está alfa? ¿Quién es el cateto opuesto a alfa? El cateto opuesto a alfa es 800 milímetros. Y el cateto adyacente a alfa es 840 también milímetros, ¿cierto? Miren que las unidades de una se cancelan, ¿cierto? Incluso puedo cancelar 0 con 0. Bueno, aquí este que colocamos fue el cateto adyacente, ¿no? Y es la hipotenusa, sobre la hipotenusa.
La hipotenusa es 1160. Entonces 1160 milímetros. Ahora sí. Entonces cancelamos las unidades, ¿cierto? Cancelo 0 con 0. Y me queda sencillamente, yo puedo dejarla así. 80 o 40 simplificando, ¿cierto? 40 sobre 58 puedo simplificar más 20 sobre 29. Ya la puedo dejar. Yo necesito la relación seno de alfa y la relación seno de alfa es el resultado de esta división. ¿Listo? Y lo voy a dejar ahí para no perder aproximación con los decimales. Esto es para tener más exactitud. Coseno de alfa igual cateto adyacente. En este caso el adyacente sí es 840, ¿no? Aquí el adyacente a alfa, miren, porque este otro que toca alfa es la hipotenusa, ¿no? Entonces será 840 milímetros sobre 1160 milímetros. Eso nos da, bueno, simplificando nos da 21/29. Eso es coseno de alfa. Pero exactamente igual voy a hacer aquí en los otros triángulos que me dan, fíjense. Me dan este triángulo, 3, 4, 5. ¿Listo? Ahí ya me dan las tres cosas del triángulo rectángulo. Y voy a bautizar ángulos. Entonces, este ángulo que está acá, miren el que coloco, de acá hasta acá, ese ángulo lo voy a llamar, arriba lo llamamos que alfa, entonces a este llamémoslo beta. ¿Listo? Si quieren lo podemos agrandar aquí para que lo podamos trabajar mejor. Bueno, este sería nuestro ángulo beta, ¿cierto? En ese ángulo beta, que ojo, miren una cosa, este ángulo beta de acá es exactamente este ángulo beta de acá. ¿Listo? Y las relaciones para ese ángulo beta son, seno de beta es igual a, recuerden, seno cateto opuesto sobre hipotenusa, 3/5, ¿cierto? Y ahí ya queda reducida. De una vez ahí mismo, coseno de beta, cateto adyacente, 4/5, ¿cierto? Sobre hipotenusa. Cateto adyacente a beta, mira, beta toca dos líneas, ¿no? A la más larga que es la hipotenusa, que es esta, y la corta que viene a ser el cateto adyacente a beta, cateto adyacente a beta. Y el que está al otro lado, pues es el cateto opuesto a beta, ¿listo? Y ahí están nuestras relaciones, seno de beta, coseno de beta. Bueno, ahora hacemos exactamente lo mismo, pero ya para el siguiente ángulo. Entonces lo bautizamos. Entonces acá voy a llamarlo gamma. Entonces ahí donde colocamos gamma, fíjese, seno de gamma es el valor del cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a gamma? 5, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar 5 sobre la hipotenusa, ¿cuánto es? 13, ¿no? Mira, ahí encima la colocan 13. Y coseno de gamma, el cateto adyacente, ¿cuánto es el cateto adyacente a gamma? 12, ¿cierto? Sobre la hipotenusa que es 13. Y ya listo, eso es lo que necesito para trabajar. Bueno, una vez hecho eso, hallados los ángulos, entonces ahora sí empiezo a sacar componentes. Recuerden que las componentes se sacan de la siguiente manera. Se trazan paralelas a los ejes, por la punta de los vectores. Por ejemplo, las componentes del vector tensión BC. Esta es una componente que se baja paralela al eje Y, ¿cierto? Y otra componente aquí paralela al eje X. Y exactamente ahí, a donde cortaron, ¿cierto? Exactamente acá, mire. Esta azul que marcamos es la tensión, la componente de tensión de la fuerza TB sobre las de TBC, sobre las Y, ¿no? Porque estoy sobre el eje Y. Y esta que cortó acá será la componente de tensión de la fuerza BC sobre las X, ¿no? Ahora, para hallar el valor de esas componentes, debo manejar uno de los dos triángulos que están ahí. Entonces, normalmente me trato de pegar al eje X. O sea, trato de manejar este ángulo, el ángulo medido desde el eje X hasta el vector. Y si manejo ese ángulo, significa que voy a manejar este triángulo. Y en ese triángulo, fíjense, esta también viene a ser T de BC sobre la Y, ¿no? O sea, traslado ese vector acá. Se traslada acá para cerrar el triángulo de fuerzas y poder trabajar estas fuerzas a través de la trigonometría. Ahora,
cuánto vale cada una de las componentes, sabiendo que la hipotenusa es 725 y sabiendo que el ángulo aquí, ¿cuánto vale? Alfa grados, ¿cierto? Entonces, ojo, como pegué el ángulo, mire, pegué el ángulo al eje X, me va a pasar lo siguiente, la X me va a quedar con coseno y la Y con seno, porque la Y, fíjese, es el cateto opuesto a alfa, mire, ese es el cateto opuesto, ¿cierto? La Y, y el cateto opuesto funciona con seno. Esta X es el cateto adyacente acá, y la X, el cateto adyacente funciona con coseno. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, que T de BC, ¿cierto?, sobre la Y es igual a la hipotenusa, que son 725 newton, por el seno de alfa. Pero es que arriba yo conozco quién es el seno de alfa. Mire, ¿quién es el seno de alfa? 20 sobre 29. Entonces aquí de una vez voy a quitar seno de alfa. ¿Y qué voy a quitar? ¿Qué voy a colocar? 20 sobre 29. Eso vale el seno de alfa. Y fíjese que ahí ya me da el resultado. Multiplico el 725 por 20 y divido en 29. Y eso nos da 500 newton exactos, ¿cierto? Y lo mismo hago. T de BC sobre las X. Recuerde que como pegué el ángulo, ojo, solo porque pegué el ángulo al eje de las X, ¿no? Entonces la X va con coseno, que será la hipotenusa, que son 725 newton, por el coseno de alfa, porque mi ángulo se llama ahí en ese caso alfa, ¿no? Y el coseno de alfa, pues aquí mírenlo, lo tenemos 21/29. Entonces acá voy a colocar por 21/29. Y de una vez hago la operación ahí. Fíjese que no me tocó hallar el ángulo. Bueno, y eso nos da 525 newton. Y fíjese, ya tengo las dos componentes que están aquí en azul. ¿Listo? Ahora, cuando ya se tienen las componentes, lo que uno hace es lo siguiente. Borra la hipotenusa, porque ya no le sirve. Ya esto no me sirve, porque tengo a alguien que equivale a esa hipotenusa. ¿Quién equivale a esa hipotenusa? Las dos componentes que están ahí. Mire, dejo mis dos componentes. Ya aquí el ángulo tampoco lo necesito. Esas dos son las componentes de la fuerza TBC y con esas dos es que voy a trabajar. Ahora hago exactamente lo mismo para estos vectores. Vector A. Bueno, entonces ahora vamos a sacar las componentes de A. Entonces recuerden, paralelo al eje Y, miren, nos vamos paralelo al eje Y, punteando, paralelo al eje X, ¿cierto? De ahí obtengo las dos componentes, donde corte a los ejes están las componentes. Mi primera componente, esta horizontal, miren, hasta ahí, exactamente hasta ahí. Esta componente, si mi vector se llama mi vector A, esta componente se llamará A sub X, ¿cierto? Y miren la flechita para donde apunta, ¿no? Si usted rota el vector A en sentido manecillas del reloj, fíjese que quedaría ahí, como está X. Ahora, si rota el vector A hacia el eje Y, en este caso hacia el eje Y negativo, o sea, lo rotas sentido antihorario, le quedaría ese vector así, hacia abajo. Esta es la otra componente, que es a Y. Y entonces recuerde que hallamos a X y a Y para olvidarnos del vector A. Ahora, ¿cuánto valen las componentes? Como el ángulo beta está medido desde el eje Y, fíjese, desde el eje Y, entonces aquí el opuesto es este. O sea, el opuesto, fíjese, es a X, porque yo puedo trasladar esta horizontal, mire que está arriba, es esta misma, esto es a X. O sea, X es el opuesto a beta, quiere decir que ya va con seno, ¿no? El opuesto va con seno, entonces la X en este caso iría con seno. Entonces yo voy a decir acá a un ladito, AX es igual al valor de la hipotenusa, 500 newton, por seno de beta, por ser el opuesto. Pero ¿cuánto vale el seno de beta? El seno de beta vale 3/5. Listo. Y entonces al multiplicar, o bueno, aquí ni siquiera hay necesidad de multiplicar, ¿no? Porque saca uno quinta y quinta 100. Dicen por 3, 300. Entonces directamente aquí le da 300 newton. Y la otra, si una es seno, pues la otra será coseno, ¿cierto? Entonces allí serán los mismos 500 newton, pero ahora por el coseno de beta, que es 4/5. Y que es el que tenemos acá, ¿no? Coseno de beta, 4/5. Ahí. Igual, simplifica aquí, quinta 1, quinta 100, ¿cierto?
y me va a dar 400 newton. Y ahí están mis dos componentes de A. Ahora, de la misma manera las componentes de B. Entonces lo mismo, trazo mi vector, trazo mis paralelas, paralela al eje Y, mírela, punteada, paralela al eje X, punteada, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, mi ángulo, fíjese dónde está el ángulo, este es gamma, ¿cierto? Resulta que es este mismo gamma, mire, se llama el teorema, mire, si yo trazo una línea acá, esta línea que voy a trazar, alternos internos entre paralelas, se llama el teorema, y ese gamma es ese mismo gamma de arriba. O sea que, ¿cómo me quedó mi ángulo? ¿Pegado a quién? Al eje X. Y cuando el ángulo queda pegado a X, la X es coseno y la Y es seno. Bueno, pero esos son de mi vector B. Entonces, ¿qué voy a decir? Que mi vector B es igual a ¿qué? Bx es igual a ¿qué? 780 newton por coseno de gamma, que son 12/13. Y el otro BY serán 780 newton por seno de gamma, que son 5/13. Cuando hicieron la operación en la calculadora, esto les dio 720 newton el de arriba, ¿cierto? Y el de abajo 300 newton. Ahora, como aquí todos los vectores estaban por fuera de los ejes, ya saqué todas las componentes de esos vectores. O sea, ya me puedo olvidar de A, de B, incluso ya me olvidé de la tensión y me concentro en las componentes. Para lo siguiente, el siguiente paso es sacar resultante de las X. La resultante de las X que voy a coger todos los vectores que están en X, todas las componentes de X, y las voy a sumar o restar según. Ojo, nos faltó aquí B, trazarla, ¿no? Bx es esta flechita, ¿sí o no? Esto es Bx. Coger el vector B y girarlo hacia el eje X. By igual, coger el vector B acá y girarlo hacia el eje Y. Ese es By. Listo. Ahora sí, ¿qué componentes quedaron sobre las X? Positivas, sobre la X. Mostrando la flecha, indicando la flecha al eje X positivo. Solo Bx, ¿cierto? ¿Y cuánto vale Bx? 720 newton. Entonces el 720 positivo, porque va mostrando el X positivo, ¿cierto? Las que van apuntando para el eje X negativo, que son la componente de la tensión BC sobre las X y la AX, ¿sí ven que ambas van para la izquierda? Entonces ambas las voy a colocar aquí negativas. Entonces aquí voy a colocar menos una que vale 525, ¿cierto? Que es de C sobre las X, ¿cierto? Y la otra que vale la AX, que vale 300 newton. Y ahí obtengo la resultante en las X. Hago esa operación en la calculadora y nos da menos 105, nos da la resultante de las X. Listo. Ahora obtenemos la resultante de la Y. Entonces la resultante de la Y, me vengo a la gráfica. Lo que va hacia el eje Y positivo, hacia arriba, positiva, ¿cierto? O sea, TBCY, AY y BY, fíjense, van para abajo, ¿no? Esas dos son negativas. Entonces, ¿cuánto vale TBC sobre la Y? 500 newton. Entonces, 500 newton, esta es la positiva, ¿cierto? 500 newton menos AY y BY. Entonces, menos 400 newton y menos 300 newton, ¿cierto? Bueno, y ahí la resultante sobre la Y, entonces estaríamos hablando de menos 200 newton, ¿cierto? Y esa es la resultante en las Y. El siguiente paso es graficar estas resultantes en un sistema cartesiano. Entonces mire cómo lo voy a hacer. Bueno, entonces nuevamente dibujé mi sistema cartesiano. Y fíjese, dibujé un vector en X, pero hacia el lado negativo. ¿Por qué? Porque la resultante nos dio negativa, quiere decir que va dirigida hacia el eje X negativo. Lo mismo la resultante del eje Y nos dio negativa, quiere decir que va hacia abajo. Listo, y ahora saco el vector R. El vector R es el resultante. Recuerde que usted hace paralelogramo, ¿no? O sea, coloca en la cabeza de Rx, coloca a Ry, y en la cabeza de Ry coloca Rx, ¿cierto? Este será Rx y este será Ry.
¿cierto? Y ahí, de donde salieron ambos vectores, que es en el origen, a donde llegaron ambos vectores, que fue acá, ¿cierto? Manda la resultante. Esta será la resultante R de mis vectores. Y posiciona el ángulo medido desde el eje X. Y le da un nombre al ángulo. Vamos a llamarlo en este caso Φ. El ángulo Φ. El ángulo que forma la resultante con el eje X. Y ahora, como Rx y Ry son perpendiculares, entonces voy a manejar el siguiente triángulo. Listo, ahí está ese triangulito, ¿cierto? Y en ese triangulito R viene siendo la hipotenusa, ¿sí o no? Y el triángulo es rectángulo, porque estos dos forman ángulo de 90 grados, Rx y Ry. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada, porque estoy aplicando Pitágoras, ¿cierto? De Rx al cuadrado. No hay necesidad de colocar el signo menos, no hay necesidad de colocar menos 105 newton al cuadrado, por lo que al elevar el negativo al cuadrado me va a dar positivo. Este sí es positivo, ¿no? Voy a sumar ahí las dos componentes al cuadrado. Entonces más el otro, si yo no coloco el signo, fíjese, no pasa nada, 200 al cuadrado. ¿Listo? Y entonces R les da en sus calculadoras. Entonces la resultante les da 225.887 newton. Esa es la longitud del vector resultante, lo largo. ¿Listo? La magnitud de la resultante. Y la dirección, entonces me toca dar Φ. Normalmente uno trabaja con tangente. ¿Y por qué se trabaja tangente? Porque yo parto de los dos catetos, ¿cierto? Y entonces para tener una buena aproximación parto de ellos. Entonces tangente, recuerde que es el cateto opuesto, el opuesto en este caso es este, ¿no? A Φ. Entonces cateto opuesto, que es el valor de Ry, que es 200. ¿Qué pasa si yo no coloco el signo? Ya vamos a ver que no pasa nada. 200 newton sobre el adyacente, que es Rx y que es 105 newton. Bueno, y Φ es igual a tangente a la menos 1 de este resultado, de 200 sobre 105. En la calculadora sacan tangente a la menos 1 de eso y les da 62.3 grados. ¿Listo? Pero nosotros ya tenemos identificado quién es Φ, mire. Sin embargo, el valor de la resultante siempre se ha medido de la siguiente manera: desde el eje X positivo hasta la resultante. Entonces, ¿cuánto sería este ángulo? Y lo voy a dar otro nombre, ¿no? Entonces le vamos a dar teta. Entonces, ¿a qué va a ser igual teta? A 180 grados, ¿cierto? 180 que hay de acá hasta acá, más Φ. ¿Cuánto les da eso? 242.3 grados. Y entonces ahí ya tengo medida la magnitud de R, mírela, la magnitud de R y la dirección de R con respecto al eje X positivo. Todo este ángulo respecto al eje X positivo.